soy Gabriela Burdiles, soy directora de proyectos de la ONG CIMA y hoy tendré el honor de moderar esta sesión, esta presentación del Índice de Finanzas Sostenibles para el caso de Chile, elaborado por el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, que tanto estábamos esperando y que estamos tan contentos de que se esté lanzando el día de hoy. Estamos por fin contando con esta valiosa herramienta para nuestro país. Así que les quiero dar la bienvenida a quienes ya se están conectando, a quienes nos van a acompañar hoy. Y en estos breves minutos les voy a explicar la dinámica de esta presentación. En primer lugar vamos a tener, por supuesto, la presentación de este índice a cargo de Sandra Guzmán. Ella es una de las fundadoras del GEFELAC. Además, también es una de las autoras de este índice, así que vamos a tener el honor y el privilegio de escuchar entonces el contenido de este índice. Y luego vamos a tener un panel con algunas intervenciones de expertos y expertas en la materia de Chile, donde vamos a tener una ronda de intervenciones por parte de ellos con algunas preguntas que tenemos elaboradas para que ellos nos den sus puntos de vista sobre los retos y oportunidades a propósito de las recomendaciones que hace este índice. Y quiero presentarles quiénes van a ser entonces estos panelistas. En primer lugar, vamos a tener a Alfonso Galarce, quien es coordinador del área de financiamiento climático del Ministerio del Medio Ambiente, a Marcelo Mena, que es conocido especialista en temas de cambio climático, además fue ministro de Medio Ambiente de nuestro país y hoy director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Maisa Rojas, que es directora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, el CR2, que también tanto aporte ha hecho en esta materia en nuestro país. Francisco Pinto, también especialista en financiamiento climático. Y por último, pero no menos importante, Isabela Villanueva, que es presidenta de la ONG Zeus Chile, también una ONG muy amiga de FIMA, así que la queremos mucho también. Gracias, Isabela, y a todos los panelistas que van a estar hoy día acá. Al final, como es habitual, vamos a tener un espacio para las consultas, las preguntas de quienes estén conectados a esta presentación, así que desde ya les invitamos a dejar sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas que está abajito de Zoom, entonces por favor vayan escribiendo ahí y les vamos a recoger estas preguntas. Bueno, sin más, quiero dar la palabra entonces a Sandra Guzmán para que nos haga la presentación del Índice de Finanzas Sostenibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañan en la plataforma Zoom y también a quienes nos siguen en redes. Yo voy a tener el gusto de presentarles los resultados del índice, deseando que esta información pueda aperturar una conversación con todas y todos ustedes, agradeciéndoles, por supuesto, su atención. Primero, antes de comenzar con los datos del índice, me gustaría hablarles un poco más de la motivación que tenemos para la integración de esta herramienta. Como todas y todos ustedes saben, nos urge reducir 45% de las emisiones globales hacia el 2030 para evitar un aumento de más de 1.5 grados centígrados en la temperatura planetaria. Y lamentablemente las metas que hoy están propuestas a través de las contribuciones nacionalmente determinadas no solo no nos permiten esa estabilización, sino que nos llevarían a un escenario de hasta 3 grados centígrados o más. En este sentido, se hace primordial y prioritario transitar hacia el cumplimiento de uno de los objetivos más importantes que tiene el Acuerdo de París, que tiene que ver con hacer los flujos financieros consistentes con el desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. Como todas y todos ustedes saben, hay algunas metas internacionales que se han prometido, por ejemplo, esto de transferir 100,000 millones de dólares de países desarrollados a países en desarrollo, que no solo no se ha cumplido, sino que hoy sabemos que los 100,000 millones son una cifra pues, que nos queda cortos para lograr la transición que necesitamos.
En este sentido, y en un contexto de la pandemia, hemos visto que hay una fuerte presión hacia las finanzas públicas de nuestros países, y esto para atender de manera estructural las diferentes crisis de salud, económica y la climática. Y por eso se hace muy importante la convergencia de diferentes flujos de financiamiento, en donde si bien el recurso privado es importante, es muy importante consolidar y transformar nuestros sistemas financieros para lograr una transformación muchísimo más estructural y que este sistema financiero público nos ayude a enfrentar las crisis en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En este sentido, hemos consolidado una campaña que se llama Finanzas Sostenibles para el Futuro, que precisamente busca alertar sobre la importancia de la transición, pero sobre todo la transformación de nuestros sistemas financieros para lograr integrar todos estos temas de manera mucho más estructural. Para ello hemos creado tres elementos. Por un lado, el índice de finanzas sostenibles, del que les voy a platicar más a fondo el día de hoy, que es una herramienta. Por el otro lado, tenemos un hub de finanzas sostenibles que, digamos, busca generar un diálogo para seguir fortaleciendo capacidades sobre estos temas, y en este sentido, pues seguir fortaleciendo la participación de diferentes actores en esta materia. Ahora estamos trabajando mucho con jóvenes de la región en estos temas. Y también tenemos los diálogos de financiamiento climático y sostenible, que eso es un ejercicio de un diálogo público más abierto para discutir no solo los retos, sino las oportunidades y particularmente las lecciones que nos puede dar pues todo el trabajo que se está haciendo en la región. Entonces, permítanme comenzar hablándoles del índice de finanzas sostenibles. El índice es una herramienta que nos permite monitorear los ingresos y los egresos nacionales e internacionales que tienen los países en desarrollo con el objetivo de atender el problema de cambio climático, así como otros objetivos de desarrollo asociados al cambio climático. Pero también nos permite conocer algunos ingresos y egresos que tendrían un efecto contrario, es decir, que son intensivos en carbono. Esto nos va a permitir identificar cuáles son esas brechas, pero también esas oportunidades de inversión para los países en América Latina. En esta primera edición aplicamos este índice a los 21 países más emisores de gases de efecto invernadero, particularmente de dióxido de carbono por quema de combustibles fósiles, y el año base de análisis fue el 2019, aunque ya estamos en la actualización para los datos de 2020, pero para que sepan que la presentación se basa en los datos de 2019. El índice se integra por dos grandes herramientas. Por un lado, los indicadores, que son elementos cualitativos que nos permiten entender cómo se ubica el país o cuáles, digamos, sus características en diferentes aspectos, que nos permiten entender en dónde está. Mientras que el lado de las variables cuantitativas son las que nos permitieron cuantificar y por lo tanto estimar los niveles de finanzas sostenibles de los países, y ahorita les voy a explicar un poco más. En el caso de los indicadores, analizamos indicadores de política, indicadores ambientales, de financiamiento internacional, sociales, económicos. Si bien en la presentación de hoy no vamos a tener tanto tiempo de ahondar en cada uno de los indicadores, les voy a invitar a conocer la página donde van a poder ver toda la información para el caso de Chile y del resto de los 21 países. Pero me voy a permitir compartirles algunos datos que son los que analizamos para el caso de los indicadores. Por ejemplo, en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, analizamos, digamos, cómo se ubican estos 21 países en relación a sus contribuciones de emisiones de CO2 por quema de combustibles fósiles. Para el caso de Chile se ubica en la sexta posición de los 21 países por emisiones provenientes de esta quema de combustibles fósiles, pero se ubica en la posición número 21 por emisiones totales, es decir, que provienen de todos los sectores. También analizamos cuál es el origen de estas emisiones de gases de efecto invernadero y analizamos los inventarios y basada en la información que proveen los países a través, por ejemplo, de sus reportes bianuales, de sus comunicaciones nacionales. En este caso, identificamos que el caso del sector energético es muy importante en cuanto a emisiones se refiere, con el 49,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un tema interesante para el caso de Chile es que si bien se identifica como el sexto de los 21 países en cuanto a emisiones de dióxido de carbono, se ubica en la segunda posición por emisiones per cápita. Quiere decir que cada ciudadano o ciudadana emite cerca de 5 toneladas de CO2 per cápita de manera anual.
También analizamos el caso, por ejemplo, del consumo de energía y cuál es el tipo, en qué se basa el consumo de energía y en este caso, bueno, la razón por la que el caso de Chile y de muchos otros países de la región mantienen una fuerte emisión de gases de efecto invernadero en el sector energético es porque sigue habiendo una importante participación de combustibles fósiles en la generación de la energía en los países, ¿no? Entonces aquí identificamos estos datos que vale decir es un dato digamos que se armonizó para todos los países, es un dato de 2014, es posible que la matriz de Chile, en este caso de la repartición de energía, haya cambiado en los últimos años, pero bueno, es una representación con estos datos del Banco Mundial para los 21 países, se ubicaba que 75% del consumo de combustibles, del país venía de combustibles fósiles y 25% de energía renovable, que como ya digo, es posible que haya cambiado en los últimos años. También analizamos no solo la parte de las emisiones, sino un tema que tiene que ver con los niveles de riesgo. Y nos basamos en un dato del índice de riesgo climático de Germanwatch, que ubica a Chile en la posición número 87 de los 181 países analizados. Esto lo quiere decir que es el 10º país de los 21 países analizados para este índice, que de acuerdo a la clasificación de Germanwatch tiene un menor riesgo en cuanto a riesgos climáticos, pero esto ha variado con los años. En años anteriores ha tenido una posición más elevada, es decir, ha habido un cambio importante en cuanto a los riesgos climáticos se refiere. Y un tema interesante también para el caso de Chile es que de acuerdo a la tasa de agotamiento de los recursos naturales, de los 21 países analizados ocupa la posición número 2. Esto quiere decir que la tasa de agotamiento de recursos es del 7% anual, es una de las más altas de los países analizados. Por supuesto, analizamos el caso de los indicadores de política, porque era muy importante entender cuáles son los avances en cuanto a política se refiere. Y bueno, Chile, sin lugar a dudas, es un país que ha evolucionado muchísimo, es uno de los países que sometió sus contribuciones nacionales y que recientemente ha emitido revisiones en 2020. En las metas que estableció en la primera contribución nacional, incluía metas condicionales e incondicionales, y en esta meta revisada, no solo se habla de la incondicionalidad, sino que además se habla de la neutralidad de carbono como una meta importante y pocos países de la región han establecido esta meta, lo cual lo hace muy valioso. También está en el proceso de crear una ley de marco para cambio climático, además de que cuenta con infraestructura, digamos, institucional que también atiende el tema de cambio climático. Y, por supuesto, analizamos los niveles de transparencia presupuestaria con base en datos del International Budget Partnership, que analiza los niveles de transparencia, y Chile se ubica en la posición 9 de los 21 países analizados. Entonces, esto es para darles más o menos el tipo de información que analizamos para cada uno de los países, y ahora me voy a permitir platicarles más a fondo de los datos cuantitativos con los cuales analizamos el caso del índice. Entonces, por un lado, medimos los ingresos sostenibles. Nos referimos a aquellos ingresos que vienen de cooperación y financiamiento internacional desembolsado por fuentes bilaterales y multilaterales dedicadas a cambio climático. La segunda variable fueron ingresos intensivos en carbono. Esto quiere decir que son ingresos por recaudación tributaria y no tributaria asociada a la producción de hidrocarburos y minerales, así como la venta de combustibles. Y en el caso de la tercera variable, analizamos los presupuestos sostenibles. Esto quiere decir cuánto es lo que el país gasta en materia de forma etiquetada, en materia de cambio climático, eficiencia energética, energía renovable y atención de desastres naturales. Este último punto de desastres naturales lo incluimos porque ciertamente muchos países incluyeron en sus NDCs la atención de desastres como una de las metas de adaptación que es muy recurrente en las NDCs. Y finalmente analizamos el presupuesto intensivo en carbono. Esto es cuánto es lo que el país invierte a través de su presupuesto público en explotación de hidrocarburos, incluyendo procesos industriales y presupuesto a las empresas estatales asociadas a combustibles fósiles cuando las hay. Entonces, lo que hicimos fue aquellas variables positivas, es decir, los temas de sostenibilidad se suman y las variables negativas se restan.
un país con un sistema de balanzas, un sistema más balanceado de finanzas sostenibles tendría que tener 4 puntos. Y dependiendo la calificación, ubicamos a los países en finanzas sostenibles muy altas hasta muy bajas. Y antes de contarles cómo se ubica Chile respecto a los otros países, quiero contarles un poquito más de algunos datos específicos asociados a cada una de las variables de análisis. Entonces voy a comenzar con la variable de ingresos sostenibles. Es interesante, el año de estudio para el caso de los ingresos sostenibles fue el 2018 porque es el año en que más datos actualizados hay para todos los países. Esto se hizo con base en la base de datos del Aid Atlas, que tiene toda la información de los países donantes de la OECD. Y bueno, para el año 2018 no se registraron recursos financieros para el desarrollo sostenible en el caso de Chile y por lo tanto no se identificaron recursos etiquetados específicamente para cambio climático. Lo que quisimos hacer fue entender qué tanto Chile ha recibido recursos del financiamiento internacional, a lo mejor de manera histórica. Entonces analizamos algunas instituciones específicas, por ejemplo el caso del Fondo Verde del Clima. Identificamos que Chile es el segundo país receptor de los 21 países analizados a lo largo, digamos, de la existencia del Fondo Verde. Entonces, este no analiza año por año, sino concentra la información existente a lo largo de la operación de estos mecanismos. Por ejemplo, del GEF, Chile ha sido el séptimo receptor de los 21 países analizados, así como ha sido el tercer receptor de los fondos de inversión climática de los 21 países y el 17º receptor de los 21 países de financiamiento del BID. Esto incluye todo el financiamiento del BID, no solo en materia de desarrollo. Es decir, sí ha habido recepción de financiamiento internacional, pero para el caso de estudio no se identifican estos datos de acuerdo a la base de datos de los donantes de la OECD. Ahora, esto es para mostrarles más o menos cómo ha sido la participación de este flujo de recursos. Se identifica que la cooperación bilateral ha sido en los últimos 10 años importante para el caso de Chile, pero sin lugar a dudas son los fondos de inversión climática los que más han beneficiado, digamos, históricamente al país. Entonces, ahora vamos a la parte de las variables del presupuesto sustentable o sostenible. Es decir, cuánto es lo que el país está asignando en materia de sostenibilidad. Esto que ustedes ven aquí, estos porcentajes se refieren al total que esa categoría tiene respecto al total del país. Entonces, por ejemplo, el presupuesto etiquetado para cambio climático, lo que se identifica, el presupuesto para eficiencia energética, el presupuesto para energía renovable y para desastres naturales. Pero esto es con relación al total del país y voy a desagregarlo un poquito más a nivel sectorial. Entonces, por ejemplo, el caso del sector ambiental. El caso del sector ambiental representó 0,11% en 2019 del total del país, pero no se identifican dinero o recursos etiquetados como cambio climático. No quiere decir que no haya habido actividad asociada a cambio climático, pero no se identifican recursos etiquetados. Y la etiquetación se analiza porque se analiza qué tanto hay adicionalidad de estos recursos respecto a otros existentes. En el caso del sector energético, se analiza que el 0,25% del sector energético fue lo que representó del total del país. Aquí se identifica que 3,51% se destinaron de manera etiquetada a energía renovable y 6,42% a eficiencia energética. Es uno de los países que más ha invertido en porcentaje en materia de eficiencia energética. Y esto es para mostrarles un poco las trayectorias. En el pasado analizamos el presupuesto del país y no se habían identificado etiquetas para cambio climático, pero sí para energía renovable, por ejemplo, en 2010 representó el 5,3, 4,5 en 2016 y 3,5 en 2019. Y bueno, en el caso de desastres naturales, lo que se identifica es que el presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública representa el 6,6% del total del país y de ese total 0,5% se destina a actividades de manejo de desastres. Ahora, voy a explicarles rápidamente en qué consisten los ingresos intensivos en carbono. Estos ingresos, como les decía, son aquellos que vienen de las concesiones mineras, algunos otros asociados, por ejemplo, en este caso, a venta de combustibles. Y Chile tiene 10,47% de sus ingresos vienen de actividades consideradas intensivas en carbono del total de los ingresos. Y en cuanto a presupuesto se refiere, es decir, cuánto gasta el país, se identifica que del total del sector energético,
48,1% del presupuesto se asocia a actividades de hidrocarburos, lo que representa el 0,12% del total del país, lo que quiere decir que se identifica que los presupuestos intensivos en carbono representan 5 veces más que lo que se asigna, por ejemplo, a energía renovable y a eficiencia energética. Y aquí para ponerles un poco en contraste, digamos, el presupuesto sostenible versus el presupuesto intensivo en carbono, 0,06% frente a 0,12%. Vale decir que la diferencia no es tanta como se observa en otros países. Sin embargo, cuando analizamos lo que nos dice Nicholas Stern en el estudio que hizo de la economía del cambio climático hace un poco más de 10 años, decía que si un país realmente quería hacer frente al problema de cambio climático, tenía que invertir al menos 2% de su Producto Interno Bruto de manera anual. En el caso de Chile, esto representaría cerca del 8,31% de su presupuesto público, por lo que vemos que todavía hay una gran oportunidad de transformar, digamos, la asignación presupuestal y eventualmente toda la alineación de recursos pues debería transitar hacia allá. Entonces, si ponemos al país en contraste con el resto de los países, lo que observamos es que definitivamente en el ranking de ingresos sostenibles hay ciertamente una desventaja al no identificar datos respecto a los ingresos que llegan por cooperación internacional en materia de cambio climático. Sabemos que Chile, como otros países miembros de la OCDE, pues han dejado de recibir cierto tipo de recursos, pero bueno, este es justamente uno de los temas que queremos conversar con ustedes, ¿no? Los retos que implica a lo mejor no tener tantos ingresos por esta vía. En el caso del ranking de ingresos intensivos en carbono, Chile se ubica en la posición 5 de los 21 países, teniendo este 10,47% de los ingresos, digamos, de manera total en el país, primariamente en materia de minería, y digamos, en cuanto a su clasificación, se encuentra en ingresos intensivos en carbono altos. En cuanto al presupuesto sostenible, se ubica en la posición número 12 de los 21 países, con un presupuesto sostenible medio-bajo, y esto incluye todas las categorías analizadas con un 0,06%. Mientras que en el ranking de presupuestos intensivos en carbono se ubica en la posición 11 con un presupuesto intensivo en carbono medio, ¿no? Con esta asignación de 0,12% del total del presupuesto en esta categoría. Y finalmente, en el ranking final de finanzas sostenibles se ubica en la posición 20 con finanzas sostenibles bajas, porque hay, digamos, por estas consideraciones que acabamos de comentar y que precisamente queremos conversar con todas y todos ustedes el día de hoy sobre estos aspectos. Rápidamente, para comentarles algunas de las propuestas, recomendaciones que hemos identificado y que nos gustaría mucho comentar con ustedes, pues hemos identificado una oportunidad de seguir impulsando reformas fiscales que permitan diversificar las fuentes de ingresos, decarbonizar las fuentes de ingresos, particularmente aquellas procedentes de la actividad minera, y sobre todo, cómo se puede lograr la mejora en la transparencia, por ejemplo, del impuesto al carbono que sí tiene Chile, que en este caso no se integró al análisis porque hay muy pocos países que tienen un impuesto al carbono, pero justamente queremos ver algunos datos que queremos integrar en la próxima edición y que también es un tema a conversar con ustedes. Y bueno, en cuanto a egresos, por supuesto, hay una gran posibilidad de seguir incrementando inversiones en actividades en materia de sostenibilidad, no solo para alcanzar este 2% del PIB, sino idealmente alinear con las finanzas con esta neutralidad de carbono y, por supuesto, pues desacelerar las inversiones en extracción de combustibles fósiles e incrementarlas en la transición energética. Y creo que uno de los temas más fundamentales en el caso del análisis tiene que ver justo en materia de transparencia. ¿Cómo se puede lograr crear una taxonomía o una metodología que permita la integración del cambio climático de manera transversal en la presupuestación? Y de esta manera, ¿cómo también se puede mejorar los niveles de transparencia y desagregación de los datos presupuestales asociados a estos temas? Y bueno, una posibilidad es la formación de un sistema que mida, reporte y verifique la información asociada a las fuentes de financiamiento de cambio climático para identificar pues estas brechas y estas necesidades de inversión. Y concluiría diciendo que, bueno, es interesante decirles que este índice no mide las inversiones privadas, es decir, lo que se invierte en transición energética por fuentes privadas. Nos encantaría integrar esta información en el futuro porque sabemos que en el caso de Chile este es un tema muy importante, que es un tema que también queremos comentarles. Y bueno, como les decía, estamos analizando información a 2019, por lo que no
Estos datos no incluyen los bonos soberanos que emitió Chile en 2020, eso se meterá en esta siguiente edición. Y bueno, la información en materia de financiamiento internacional viene primariamente de los donantes, lo que quiere decir que pues si hay información adicional por parte digamos, de país como receptor, pues será muy interesante conocerla. Y bueno, y decir que toda esta información es información que hemos encontrado de manera pública en los diferentes sitios que están disponibles en el país, por lo que será un gusto saber si hay información que a lo mejor no está considerada, pero está ahí, pues será muy bueno conocerla. No me resta más que agradecerles y bueno, a todas las organizaciones que han sido parte de esto y por supuesto dejarles este sitio para que conozcan más del índice, del informe general de trabajo y que por supuesto aperturemos una conversación para saber de qué manera podemos seguir apoyando hacia esta transición de finanzas más sostenibles. Así que por aquí lo dejo, Gaby, para que comencemos la conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Seguro van a haber muchas preguntas y temas que ahora van a surgir entonces en nuestro panel. Les quiero pedir a los invitados del panel que por favor enciendan sus cámaras para que los conozcan quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Bueno, ahí está Maisa, Marcelo, Alfonso, veo Isabela y Francisco. Muy bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hacer una ronda entonces de intervenciones en base a ciertas preguntas que vamos a ir haciéndole a cada uno de ustedes. Y me gustaría entonces iniciar con Alfonso Galarce, como dijimos, del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, Alfonso, Chile es un país que se ha posicionado como líder en materia de cambio climático. Ya tenía una importante participación y voz como presidente de la COP25. Sin embargo, de acuerdo a datos de la OCDE, reflejados en el 8 Atlas y usados en el índice, no se observa apoyo internacional para temas de cambio climático para Chile en el periodo 2018 a 2019. ¿Qué tan importante es para un país como Chile contar con financiamiento internacional para cumplir con las metas de neutralidad de carbono? Y luego, ¿con qué instrumentos se cuenta para reportar el financiamiento internacional recibido en el país? Sí, muchas gracias, Gabriela. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación a participar de este panel. Yo en primer lugar quisiera señalar que tenemos algunas observaciones metodológicas respecto de la información que se consideró y que no permite, a nuestro juicio, reflejar adecuadamente los importantes esfuerzos que está realizando Chile en materia de financiamiento climático. Y en eso nos referimos tanto a cómo consideraron los ingresos como también los gastos sostenibles y la forma que tenían de medirlos. Desde el punto de vista de los ingresos, bueno, lo mencionaba en la presentación, Chile se graduó de la ayuda oficial al desarrollo en octubre de 2017, por lo que naturalmente el apoyo internacional va a tender a disminuir en el tiempo y como consecuencia la presión que hay sobre el financiamiento de la acción climática va a tener que ser asumida tanto por el sector privado como por el Estado. Lo que en el informe, a nuestro juicio, significa una suerte de castigo al contar con cada vez menos financiamiento internacional para proyectos de cambio climático. No obstante, aquello yo quisiera precisar, además, que el índice que se utilizó de la OECD, el 8 Atlas, por razones que nosotros desconocemos, no registra datos para Chile en el 2019. Yo los busqué en la página y no los pude encontrar, aparece sin información disponible. Para 2018 aparece como cero, pero eso se contradice con la información que nosotros hemos reportado sistemáticamente a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a través de los reportes que son oficiales sobre el estado de avance de las acciones climáticas en Chile. Y particularmente aquí me refiero a lo último que presentamos, que es la cuarta comunicación nacional, que se entregó ahora a principios de junio, y también al informe bienal de actualización, que lo presentamos en diciembre de 2020, donde se incluye un capítulo específico que se llama de necesidades y apoyo, donde se refleja el apoyo internacional que ha recibido el país. Y ahí yo quisiera hacer un pequeño, detenerme un poquito en eso, porque en estos reportes que son oficiales y específicos además para el máximo organismo de Naciones Unidas sobre el cambio climático, nosotros en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de marzo de 2020, reportamos apoyos recibidos por más de 34 millones de dólares. Y eso es sin considerar
los apoyos recibidos en el marco de la organización de la COP25, donde se contabilizaron más de 178 millones de dólares. Por lo tanto, para ese periodo hay un apoyo recibido de más de 212 millones que no aparece reflejado en el informe y que sí está disponible en la página web de la convención. Cualquiera lo puede descargar y ahí van a encontrar la información oficial del país. Y obviamente todos estos aportes son fundamentales para la ambiciosa agenda climática que tiene Chile, pensando en los compromisos que se han adquirido hacia la carbono neutralidad al 2050 y las metas intermedias que se reflejan a través de la NDC 2020, específicamente para el periodo 2020-2030. Ahí también, en estas comunicaciones, nosotros reflejamos cuáles son las necesidades en materia tanto de mitigación como de adaptación, y especialmente lo que son las necesidades para fortalecer las capacidades a nivel subnacional. Y con esto me refiero a las regiones y también a los gobiernos locales. Ahora, desde el punto de vista de los gastos que realiza el Estado en materia de cambio climático, algo que no recoge el índice y que lo mencionó también en la presentación Sandra, es que Chile fue el primer país del continente americano en emitir bonos soberanos, bonos verdes soberanos, que desde 2019, no desde 2020, desde 2019 a la fecha, se han emitido más de 7.700 millones de dólares. Entonces eso tampoco lo recoge el informe. Y con esos recursos se han financiado importantes proyectos que cumplen altos estándares de sustentabilidad, como por ejemplo, nuevas líneas de metro, extensiones de línea de metro, buses eléctricos, proyectos de eficiencia energética y también la gestión de los recursos hídricos. Y lo que buscamos con eso es dar también un fuerte impulso a las inversiones que estén alineadas con estos objetivos de carbono neutralidad al 2050. Toda esa información también está disponible en la página del Ministerio de Hacienda. De hecho, si van a la página del Ministerio de Hacienda, a la mesa de finanzas verdes, también van a poder encontrar información de casos de estudio para los distintos bonos que se han emitido en 2019, 2020 y 2021. Y por otro lado, yo también quisiera destacar el esfuerzo que se ha hecho para poder incorporar criterios de sustentabilidad en los planes de recuperación. Hoy día, y específicamente me refiero a los 4.500 millones de dólares adicionales en inversión pública, donde esos proyectos, parte de estos planes de recuperación, aparte obviamente de tener que cumplir con la normativa ambiental que está vigente, al menos un 30% de esos proyectos van a estar alineados con nuestra NDC y también en algunos casos van a cumplir con los criterios de sustentabilidad que se establecieron en el marco de emisión de bonos verdes del Estado de Chile. Todo esto además va a ser reportado al Congreso Nacional de forma trimestral y al menos un 70% de esos proyectos hoy día, lo que nosotros hemos visto es que están en la línea de adaptación al cambio climático. Y finalmente, desde el punto de vista de la metodología que utilizaron para poder identificar el gasto sostenible, el índice lo que hace es que utiliza un enfoque top-down. Esto es decir, lo hace a partir del análisis de las políticas y los programas presupuestarios, los que se presentan de forma agregada en el presupuesto, y por lo tanto es muy difícil identificar qué iniciativas específicas pueden contribuir a los objetivos climáticos. No tienen una etiqueta de cambio climático. Y en nuestra experiencia como Ministerio de Medio Ambiente, donde recientemente le presentamos al equipo técnico interministerial de cambio climático una propuesta metodológica para el periodo 2018-2020 para poder identificar la inversión climática, lo que nosotros proponemos es que se tiene que hacer un análisis basado en microdatos. Y por microdatos nos referimos a poder analizar proyecto a proyecto lo que ingresa, por ejemplo, en este caso que es inversión climática, al Sistema Nacional de Inversiones, analizando tanto la principal como la secundaria, ya que la mayor parte, y yo creo que en eso debe haber consenso, de una inversión no está destinado a cambio climático, sino que una parte en una proporción y a través de un objetivo secundario sí lo está. O sea, para dar un ejemplo, cuando analizamos el gasto en construcción y edificación pública, la finalidad principal es una actividad económica, que de hecho desde el punto de vista contable se registra en el sector construcción. No vas a encontrar la etiqueta cambio climático. Pero cuando, por ejemplo, esas obras sí incluyen criterios de edificación sustentable, como lo hace la Dirección de Arquitectura del MOB, por ejemplo, cuando incluye criterios de eficiencia energética, entonces sí nos damos cuenta que al menos una parte y parcialmente ese proyecto sí está contribuyendo a los objetivos de mitigación del cambio climático. Entonces ahí sí coincido, y con esto ya termino, que lo que tenemos que promover y a incentivar es establecer estas taxonomías verdes
que son necesarias para que cada vez más los programas de inversión pública y privada incorporen criterios de sustentabilidad en la ejecución de sus obras, y con ello podamos permitir el flujo de financiamiento nacional, internacional, público y también privado hacia estos proyectos que son sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por esa primera reacción y también por estas precisiones, también por esta actualización de la información, sin duda muy valioso. Yo creo que va a nutrir muchísimo el trabajo que ha hecho el jefe LAC y también el que está haciendo las distintas organizaciones haciendo seguimiento de estos temas, así que muchas gracias. Quisiera pasar entonces a la siguiente pregunta, que sería para Marcelo Mena. Se identifica que Chile tiene limitado acceso a financiamiento internacional asociado a cambio climático en el reporte, mientras que se ubica en la posición 12 en cuanto a asignación de presupuesto asociado a actividades de sostenibilidad en sectores como el energético, el ambiental y el de gestión de desastres, siendo el presupuesto del sector ambiental 0,11% del total del país en 2019. En este caso, ¿qué tan importante es la asignación de presupuesto para el sector ambiental y en general las inversiones públicas para el alcance de las metas de cambio climático? Sí, muchas gracias. Yo diría que menos de lo que uno piensa, y voy a comentarle un poco algunas cosas con respecto a esto. Primero que todo, actualizando un poco la información que levantó Sandra, el 2019, y hay que conversar con la gente del Climate Risk Index. Chile fue el octavo país que más perdió como porcentaje de su PIB en el último índice, y en el informe de Swiss Re, de la reaseguradora suiza, estamos hablando de que se proyecta una pérdida de PIB entre 8 a 27% al 2050. Es muy significativo. Entonces, deconstruyendo, a nivel global hoy día hay 600.000 millones de dólares de financiamiento climático, una brecha importante de los 3.800 millones que se estiman que se requiere, 3.800 mil millones de dólares, o los 3,8 trillones de dólares que se requiere de inversión anual en temas de acción climática, y hoy día de ese financiamiento climático, 60% viene del sector privado, fundamentalmente en mitigación. Hay una brecha en temas de adaptación, particularmente para el sector privado, en donde hay pocos ejemplos, y solamente quería destacar que con algunas buenas políticas públicas, como por ejemplo el caso de Aguas Andinas con el agua potable, donde las regulaciones cambian para reflejar el riesgo climático. La empresa modelo con la cual se regulaba la tarifa no era resiliente, y con permitir que la resiliencia sea parte de esa empresa modelo, se pudieron gatillar inversiones que son en torno a 200 millones de dólares y que sirven para poder hacer más resiliente el suministro de agua de Santiago. Pero las regulaciones también han servido para crear mercados como el caso de renovables, donde tiene hoy día casi 14.000 millones de dólares de inversión renovable la década pasada, y en curso en torno a 10.000 millones hoy. Entonces, en términos de financiamiento climático, es bien difícil que se llegue a los 100.000 millones de dólares que se puso en algún momento en la COP15. El Fondo Verde del Clima no va a subir mucho financiamiento, tampoco CIF, Climate Investment Fund, y los bancos multilaterales no van a privilegiar a Chile, y tampoco le conviene a Chile trabajar con ellos, porque esta misma fondos verdes que ha emitido, estos bonos verdes, son tasas de interés que son muy superiores y con menos condiciones, por cierto, que lo que sería un banco multilateral. Y por lo mismo hemos emitido esos 7.000 millones de dólares de bonos soberanos, que es súper importante. Pero acá yo tengo una preocupación que quizás podemos conversar después, con respecto a la adicionalidad, porque si uno ve el informe de bonos soberanos, ve que hay gastos previos que se ejecutan y que se justifican, pero no estoy seguro cuánto extra se dio y a dónde están los 7.000 millones. O sea, sabemos que está la línea 7 en metro, sabemos que está la reconstrucción de Iquique, sabemos que está en parte los buses eléctricos, pero queremos ver qué es lo que viene hacia adelante y si es que hay un principio de adicionalidad también. Y también creo que lo que ha hecho Chile en regulación del sector financiero ha sido muy importante, los avances que ha tenido la Comisión de Mercados Financieros y las superdevenciones, que realmente es un verdadero caballo de Troya. Yendo al informe, en general yo creo que es duro con Chile, pero no por las razones que yo creo que son importantes. Porque en la práctica, yo coincido con Alfonso en términos de cómo se hace el financiamiento, cómo se contabiliza, cómo se lleva a cabo. Estoy de acuerdo. Yo sería más duro porque no ha subido el precio del carbono,
porque, ¿no es cierto?, no ha hecho regulaciones más objetivas, pero no estoy hablando de que son las razones por las cuales aparece mal parado en este informe. En lo fundamental, entonces, ha estado en ese liderazgo. Hay presupuestos nacionales que están contabilizados a través del trabajo con PNUD, y de ahí hay mucho que hacer y seguir avanzando. En financiamiento climático global, cerca de más de la mitad del financiamiento climático global viene de los presupuestos nacionales, que se vuelquen hacia eso, y por lo tanto se puede hacer mucho más, porque el trabajo que publicó recientemente, creo que el Ministerio de Hacienda hablaba de 0,71% de presupuesto climático para el 2019, pero en realidad se puede hacer mucho más, porque por ejemplo, eh, en obras públicas, yo creo que hay que apuntar mucho más fuertemente a obras de la resiliencia. Es más, pensar en un Ministerio de Obras Públicas para la resiliencia, en el sentido de que cada obra que lleve a cabo el ministerio vaya respondiendo si está contribuyendo a una mayor resiliencia, si es que este camino que se está construyendo está aportando que haya duplicidades para poder llegar a cabo, si es que, si es que se cortara, ¿no es cierto?, este camino para llegar al lugar de destino. Ese tipo de preguntas tienen que hacerse, si es que esta obra está contribuyendo a una adaptación al cambio climático o una mala adaptación al construir a mayor extracción en zonas ya de escasez hídrica. Entonces, lo que va faltando entonces es continuar con una climatización de la política pública, que cada ministerio se haga cargo, que no espere que el Ministerio de Medio Ambiente le haga un plan de adaptación que alguna vez mirará, sino que más bien adopte a través de sus presupuestos nacionales propios lo que tiene que llevar a cabo en temas de cambio climático. Y en este contexto, Chile, como fue fundador y líder de la Coalición de Ministros de Hacienda por la Acción Climática, en donde hay dos principios fundamentales que tienen que participar: uno, alinear sus operaciones al Acuerdo de París; cuatro, apoyar a través del sector, a través del Ministerio de Hacienda, presupuestos nacionales, compras públicas, inversiones públicas, análisis de impactos macroeconómicos del cambio climático. Todas estas cosas tiene que avanzarse con las metodologías para poder demostrar que eso es correcto, para permitir una objetividad en cuanto a los avances que se están llevando a cabo. Y por cierto, apuntar a un precio del carbono más alto. Y en ese contexto, finalmente, quería, como lo que decía Sandra, en términos de cuántas emisiones o cuánto nuestro porcentaje de PIB es alto en emisiones. Y eso ya es 10%, estamos de acuerdo, es probablemente la minería, y estamos de acuerdo. Pero cuando uno mira el informe de dónde se va esas emisiones, en realidad es como un tercio de las emisiones de Chile que se exportan a otros países. Por lo tanto, ese 10% del PIB en realidad es bien intenso, es un porcentaje de 35% de las emisiones, de acuerdo a un informe del Banco del BID, y eso hace a Chile muy vulnerable a impuestos a la importación potenciales, porque el porcentaje de nuestro PIB que está expuesto a este tipo de impuestos está más grande o tanto más grande que países petroleros. Es decir, nuestra transformación de fósiles a cobre nos hace tan vulnerables como un país petrolero, y eso nos obliga a pensar con mayor fuerza de cómo descarbonizar ese sector. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. También muy valiosos los aportes y las reacciones que nos acabas de comentar. Quiero dar la palabra entonces a Maisa Rojas. Y la pregunta para ti es: Chile es un país que ha establecido una meta de neutralidad de carbono y se identifica que el sector energético recibió 0,25% del presupuesto del país, del cual 3,51% se asignó de manera etiquetada en transición energética, mientras que 48,1% se dirigió a actividades asociadas a la explotación de hidrocarburos. Si bien en Chile el sector privado ha promovido muchas inversiones en la transición energética, ¿qué tan importante es que haya más inversiones públicas para la transición y que se reduzcan las inversiones intensivas en carbono para alcanzar dicha meta? Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación, gracias por la pregunta también. Primero que nada, yo creo que tengo que decir también de que coincido con Alfonso y con Marcelo de que evidentemente el índice
no nos deja contentos, efectivamente es bien duro con Chile, pero a mí no me preocupa de que sea duro con Chile, a mí me parece que es una buena llamada de atención, porque uno puede decir, y gracias Alfonso por indicarnos de que efectivamente sí hay información en uno de los indicadores, ¿verdad? Que eran los ingresos sostenibles en que debieran estar recogidos. Pero bueno, si no están disponibles públicamente en los lugares que uno busca, eso es parte del problema también. Yo creo que además de que tengamos la seguridad de que el país va bien encaminado con una cantidad importante de iniciativa, esta información tiene que estar disponible y tiene que estar disponible en los lugares correctos. Eso es una parte muy importante, no solamente para este índice en particular, pero recordemos que parte del Acuerdo de París hay un proceso que se llama el Global Stocktake, que cada 5 años vamos a mirar globalmente todos los países cómo vamos avanzando. Y para eso se requiere información. Entonces, toda esta transición y transformación energética, etcétera, viene acompañada también, yo creo, muy importantemente de una transición hacia la información y la transparencia. Así que eso es un punto y en ese caso yo creo que lo bueno es que parece que tenemos varios puntos en que vamos a poder salir mejor parados el próximo año, simplemente dando mejor acceso a ese tipo de información. Con respecto y también quería reforzar algo que dijo Alfonso sobre reforzar las taxonomías verdes en el presupuesto. En esto yo creo que es algo que se tiene que avanzar probablemente en todos los países, y quisiera compartir un poco, porque me ha tocado acompañar el proceso de la discusión de la ley marco de cambio climático en el Congreso, que está ya en su fase final en la parte del Senado. Después de eso pasa a la Cámara de Diputados. Pero por lo menos en lo que ha ocurrido en la discusión en el Senado, donde el proyecto tuvo más de 800 indicaciones, yo creo que se ha mejorado bastante y hay, de hecho, hay avances importantes en la parte de financiamiento, justamente. Y estoy mirando aquí al lado del texto que ya está aprobado, va a haber un informe de inversión climática a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Así es que esperamos que eso, por ejemplo, entonces al quedar por ley avanzar en esta taxonomía, se pueda avanzar más rápidamente, y lo que va a hacer el Ministerio de Medio Ambiente con eso es que va a incluir toda esa información después en los reportes bianuales hacia la convención. Así que, y también hay un par de artículos que están asociados a lo que van a tener que formalmente reportar la Comisión de Financiamiento, el sistema de pensiones, etc. Entonces, yo creo que por ahí hay hartas cosas que están ocurriendo en estos momentos. Con respecto al Ministerio de Energía, y quizás aquí Marcelo me puede ayudar para confirmar, o Alfonso quizás sabe, pero me da la impresión de que ese porcentaje del presupuesto pequeño que tiene el Ministerio de Energía alto en combustibles fósiles probablemente está asociado a los subsidios que tiene que darle a la región de Magallanes. Yo creo que eso es. Entonces, Chile siendo un país muy largo y por lo tanto muy diverso, con realidades sociales, climáticas y económicas muy diversas, hace unos años atrás
asumió el rol a la región, y hay algunas leyes como especiales para las regiones extremas, como es la región de Magallanes, de subsidiarle el acceso al gas. Y yo creo que ahí efectivamente habría que repensarlo en esta transición, bajo la idea de que sea una transición justa, de cómo dejar de subsidiar ese uso de combustibles fósiles, que sea socialmente aceptable. Em, Así es que yo creo que eso es un trabajo que no sé si lo tiene pensado el Ministerio de Energía, o lo tiene como asumido como un gasto del cual adquirió ese compromiso, y efectivamente socialmente va a ser bien complejo de cambiarlo. Pero también me parece positivo, y esto probablemente está jugando un rol, que la recientemente aprobada ley de eficiencia energética, de que se esté invirtiendo más en esos aspectos. Muchas gracias, Maisa. Em, Entonces quiero pasar a Francisco Pinto, y la pregunta para ti es: Chile es un país que mantiene 10,47% de sus ingresos, tributarios y no tributarios, intensivos en carbono. Entonces, ¿qué tan importante es mantener la diversificación de los ingresos para descarbonizar las finanzas? ¿Y qué oportunidades hay para lograrlo? Por ejemplo, ¿la mejora del impuesto al carbono será una de esas oportunidades? Bueno, muchas gracias, Gabriela, por la introducción. Muchas gracias, Sandra, también por la invitación a este panel. Saludar también a todos los que están aquí presentes, y a quienes nos están acompañando en esta sesión. Yo primero quisiera valorar el hecho de construir este tipo de indicadores. Son provocadores. Tengo una serie de comentarios y observaciones metodológicas, y también en la aplicación particular al caso chileno. Pero creo que una de las cosas que gana es precisamente tener este tipo de conversaciones, que son puntuales respecto a la sustentabilidad. Y ustedes hablan de este proyecto de finanzas sostenibles. Yo creo que también hay que meter otros elementos, no solamente el de cambio climático, y que juega un rol fundamental, y es lo que nos ocupa principalmente, pero también hay elementos económicos y sociales ahí, y parte de eso se ven reflejados en los indicadores adicionales que ustedes ponen. Respondiendo a lo que me plantea Gabriela, me tocó comentar acerca de la parte del indicador que está relacionado con los ingresos intensivos en carbono, y ustedes lo definen como ingresos fiscales por recaudación tributaria y no tributaria, que podría ser venta, por ejemplo, aplicable a la producción o extracción de gas, petróleo y minerales, y los impuestos a los combustibles. Y bueno, una de las primeras cosas que me surgen a mí metodológicamente es que, por ejemplo, en el caso chileno, estructuralmente nuestro PIB, nuestra canasta exportadora se explica por unos pocos productos: es cobre, es molibdeno, es salmones, uva y alguna otra cosa más. Y eso explica casi la totalidad. Entonces tenemos una condición estructural como país. Y si pones en este indicador, donde el indicador entre más alto es menos positivo, más malo, nos deja una condición que nos deja peor con respecto a otros países. Yo creo que la pregunta acá no es tanto con respecto al porcentaje, sino que cómo aborda el país esa condición. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente nuestros ingresos son 10,45, tienen ustedes 10,47, y eso es prácticamente todo cobre, que es la gran porción. Pero lo relevante acá es qué se hace con eso. Yo creo que una pregunta interesante acá sería saber, por ejemplo, cuánto de esa explotación está relacionado con royalty. El royalty es un instrumento que no es un impuesto y tiene que ver con capturar el valor in situ del recurso natural, y que por lo tanto debe quedar para el dueño soberano, que son los nacionales de un país. Eso está relacionado con la sustentabilidad económica también de la minería, y con elementos de justicia. Y creo que lo relevante ahí sería saber cómo se destina ese ingreso no solamente por venta, sino que por impuestos y por royalty.
Y ahí nos vamos a meter en un problema, porque vas a tener una complicación, en lo que ya mencionó Alfonso, de cómo tú clasificas ese gasto. Hoy día no hay ningún consenso en cómo se clasifica el gasto climático. Por lo tanto, los países lo que han ido haciendo son ejercicios ad hoc. Y eso te genera ruido, porque una de las gracias que tienen los indicadores es compararlo, como ustedes están haciéndolo, rankeando entre países. Difícil hacerlo cuando cada país clasifica de distinta manera. Entonces son clasificaciones ad hoc. Te voy a poner un ejemplo, un caso. Hace unos años atrás, PNUD invitó a algunos países a hacer este ejercicio piloto de una metodología que se llamaba CPIA, que era la medición del gasto público. Como no existía definición de gasto público, los países fueron adoptando la propia. Y cuando se hizo el ejercicio común, uno de los países, no lo pueden ver ahí en algunos reportes, tomó todo el gasto social para decir que era gasto también climático, porque todo ese gasto social también contribuía a estar mejor adaptados al cambio climático. Está bien, es válido porque no había ningún tipo de consenso, pero eso te genera ruido a nivel de comparativo, porque quedaba inmensamente mejor posicionado con respecto a los otros. Por lo tanto, lo importante acá es también tener cierto consenso, y hay trabajos que se están realizando. De hecho, el BID recientemente lanzó una propuesta para poder clasificar ese gasto, porque a nivel nacional no están los presupuestos hechos para hacerlo, para poder etiquetarlo. Hay clasificadores de funciones, pero no de acciones. Y ahí hay un trabajo que hay que hacerlo a nivel general para poder hacerlo comparativo. Otra cosa importante no es tanto también de cuánto es el gasto, sino que cuán efectivo es ese gasto. Yo creo que lo que nos falta en este tipo de indicadores es ver impacto. Y metiéndome a la pregunta que me hacía Gabriel respecto al impuesto, hoy día se recaudó cerca de 180 millones de dólares por impuestos verdes. De eso, la gran mayoría, el 95%, debe ser CO2. Y hay un espacio grande, grande para poder avanzar en eso. Y entre más grande es la recaudación, pues está relacionado también con la tasa impositiva, pero lo que uno busca con este tipo de instrumentos no es recaudar más, sino que disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. No es un instrumento recaudatorio, los impuestos son tautológicamente recaudatorios, pero los impuestos verdes lo que hacen es tratar de generar incentivos y cambios en los agentes para que reduzcan la contaminación. Nuestro impuesto es de $5 y tenía una razón, tenía una estrategia detrás de eso, que era instalar el primer instrumento de precios de instrumentos de impuestos verdes y de precio del carbono. Y eso ya se instaló hace un buen rato. El Ministerio de Desarrollo Social evalúa los proyectos considerando un precio sombra de $32 la tonelada. Según el CPLC, el informe del Banco Mundial hace unos 2 o 3 años atrás, donde también está Stern, ya que lo citaste tú, Sandra, en algún momento, y también está Stiglitz, señalaba que ya para esta fecha, el 2020, el precio del carbono debiese estar entre los 40 y $60 por tonelada, y avanzando hacia los 60, 80 en los próximos años. Entonces estamos muy lejos de eso. Hay espacio para, por supuesto, aumentar el precio del carbono y poder generar incentivos. Y eso yo creo que es la pregunta, más que cuánto recauda, es ver cuál es la capacidad que tiene esa tasa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Espacio para la diversidad de los ingresos, como me preguntaba Gabriela, espacio hay, pero Chile necesita cambios estructurales ahí. Es una economía inmensamente dependiente de los recursos naturales, y hay todo un espacio, los gobiernos que vienen van a tener ese desafío para poder diversificar la economía chilena. Quisiera agregar algunas cosas solamente como para contribuir, Sandra, a lo que ustedes están haciendo. Hay datos, como decía Alfonso, Chile tiene buenos datos. Por ejemplo, la pobreza multidimensional, como ustedes la ponían, no tenían datos, pero Chile la publica, y de hecho el 2017 sacó la última vez, está cerca del 20%. Eso se saca del Ministerio de Desarrollo Social. Hay una medición que se llama la encuesta CACEN, que se hace cada 2 años en Chile, y pueden obtener datos de ahí. Datos con respecto a lo que te presentaron de las emisiones por sector. Creo que presentaron el balance y no las emisiones, ¿sí? Para que le echen un vistacito a eso. De hecho, Chile es un capturador de CO2 por el lado de LULUCF, así que ya parece como positivo. Creo que es algunos temas de detalle que pueden revisar. Y sí, creo que eso es lo que tenía que comentar.
Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Y bueno, tengo la pregunta entonces para Isabela. Isabela, Chile se ubica en la posición 20 en el índice de finanzas sostenibles. Todos han dicho que ha sido durísimo esta posición, con finanzas sostenibles muy bajas. Si bien hay retos en la información y en su presentación que pueden mejorarse, para ti, ¿qué significa para las juventudes también que un país proactivo como Chile mejore sus finanzas en los años por venir? Muchas gracias, Gaby, y gracias también obviamente a la organización por la invitación y al resto de los panelistas por sus intervenciones. No me gustaría repetir lo que ya han dicho, que estoy de acuerdo en varios de los puntos mencionados, así que me gustaría irme quizás por otro lado en torno a la reflexión. Creo que pega fuerte y lo han puesto sobre la mesa en las intervenciones anteriores, ser el 20º país en un ranking de 21, cuando en realidad se siente un poco injusto frente a todo lo que se ha hecho en el país a nivel de financiamiento climático, a nivel de finanzas sostenibles, así que eso igual deja un desafío, creo yo, y por ahí lo mencionaron antes, el tema de cómo se presenta la información y cómo está la transparencia de la información puesta sobre la mesa, y lo hemos dicho varias veces y lo venimos diciendo constantemente desde la sociedad civil. No basta tener la información publicada en un recóndito link de los ministerios. La información, eso no es un proceso de transparencia. La información tiene que lograr presentarse y tiene que estar disponible también de formas amigables y de forma que llegue a la ciudadanía. En este caso en particular es un índice, tiene una metodología y todo un trabajo detrás, pero también existe las ciudadanas y los ciudadanos a quien también se tiene que lograr comunicar, en este caso un tema que sumamente complejo, temas de financiamiento, de finanzas sostenibles, temas más ligados a la economía, pero también en general en temas de gestión climática y en temas de decisiones, en temas de cómo se le presenta a la gente los avances, los retrocesos también, que creo que muchas veces es sano también presentar, y las dificultades que tiene el país de avanzar en estos temas. Así que eso creo yo que es un punto interesante a analizar en torno a estos resultados y ser ese país 20 en un ranking de 21 que sin duda por ahí tiene varios temas. Yo también cuando estuve leyendo los resultados también tengo ciertos comentarios ahí en la metodología y en cómo se llega y en las informaciones que se toman, pero también hay que entender dónde estamos tomando la discusión, y no estamos nada más y nada menos que en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo hacemos un índice donde comparamos países latinoamericanos donde existe una brecha tremenda? No solamente en temas de financiamiento climático, sino que en temas de los diferentes avances. Entonces creo que ahí es bien importante, y me tomo de los puntos que mencionaban anteriormente. Hay varias cosas, hay mucha información en Chile quizás que se tiene y que no se consideró, pero ¿qué pasa con aquellos países que no tenemos? Si al final el objetivo de un índice es poder llegar a un común y poder compararlo. Entonces, eso también creo que quizás tomándolo desde una manera reflexiva y positiva, como región, creo que tenemos un desafío también tremendo, más allá del desafío que tenemos como país, cómo avanzamos como región en un tema de transparencia, y ahí nuevamente creo que viene a la discusión el Acuerdo de Escazú, que es un mecanismo regional que nos permite avanzar y que nos permite estandarizarnos en temas de transparencia, de participación, de justicia ambiental. Así que por ahí veo también un desafío que tenemos que tomar, no solo desde quienes hacen este índice, no solo desde quienes toman las decisiones, sino que también como sociedad en su conjunto, y eso es un punto importante. Y finalmente viene y ya como respondiendo a la pregunta particular que se me hace, ¿cómo lo vemos desde las juventudes, el tema de las finanzas sostenibles y del ranking como tal, independiente de que haya o no mucho por avanzar en el índice? Yo creo que hay un punto importante en temas de la visión intergeneracional, no solo en este índice, sino que en general cuando hablamos de cambio climático, y es algo que nosotras y nosotros desde CEUS Chile venimos
posicionando y poniendo sobre la mesa hace tiempo, que no basta con crear políticas públicas por muy basadas en la evidencia científica, si no tienen un proceso participativo, y ese proceso participativo tiene que incluir a todos los sectores. Y creo que cuando hablamos de finanzas sostenibles también es fundamental avanzar en esa línea. Y ahí obviamente el sector que represento yo, que somos las y los jóvenes, es uno, pero tenemos un montón de sectores donde tenemos que avanzar en la inclusión al momento de crear las políticas públicas, de obtener los resultados, de presentar también del cómo se comunica, que era lo que hablaba anteriormente. Así que el desafío ahí es un poquito el cómo reciben estas generaciones jóvenes, que yo todavía soy parte de estas generaciones jóvenes, el cómo recibimos en el fondo este país que sin duda es un país proactivo en temas en materia climática, sin duda es un país que ha avanzado en materia climática, pero la respuesta o la pregunta que quizás nos tenemos que hacer también a la luz de estos resultados y muchos otros resultados, o sea, este no es ni el primer ni el único índice donde Chile no tiene un buen rendimiento, por mucho que nos guste tomar y ver aquellos índices que sí tenemos un buen rendimiento, es el desafío de qué más se tiene que hacer. Como no basta con cumplir ciertos pisos, que por supuesto tenemos que hacerlo, pero también el cómo avanzamos a más ambición climática, y ahí yo creo también que es fundamental relevar el cómo el tema de la sostenibilidad, de la crisis climática, tiene que permear a todos los sectores. No nos basta tener un Ministerio de Medio Ambiente que tiene un montón de buenas políticas si no logramos implementarla de manera transversal con el resto de los ministerios. Si el Ministerio de Hacienda sigue teniendo un sectorcillo, un pequeño sector dedicado a estos temas, cuando en realidad necesitamos que permee, estamos en un punto de inflexión donde o hacemos algo o ya es muy tarde. Entonces, en ese sentido, yo creo que necesitamos también avanzar en esa línea y en el cómo las finanzas sostenibles y en realidad cómo la perspectiva de lo ambiental, de la transición justa, de cambiar la idea, de cambiar el modelo también en el que estamos, lo mencionaba Francisco. Es cosa de ir a ver la tablita de exportaciones de Chile y el 60% de las exportaciones se la llevan 3 productos. Entonces, ¿cómo tenemos una matriz sumamente dependiente de ciertos sectores, por supuesto intensivos en emisiones, y cómo eso también nos presenta el desafío como país en su conjunto de avanzar también hacia un nuevo paradigma y hacia una nueva forma de hacer las cosas? Y yo creo que esa es la urgencia, y creo que esa es la urgencia también que las juventudes hemos relevado y que la sociedad civil también ha relevado en los últimos años, y quizás no tan últimos, sino que hace bastante tiempo. Así que voy a terminar ahí porque acaban de ponerse a taladrear y mejor termino pronto. Te estaban apurando ahí. Bueno, muchas gracias, Isabela. Y tenemos unos minutitos para hacer una ronda entre todos y todas de reflexiones finales, preguntas finales. Y lo que les queremos consultar entonces es, ¿qué creen ustedes que es de las recomendaciones que vieron en el informe, sabiendo lo que hemos comentado acá de qué se podría actualizar de este informe, etcétera? Bueno, ¿qué creen ustedes que son los siguientes pasos para Chile? ¿Cuáles son, desde su perspectiva, una propuesta para siguientes pasos en materia de finanzas sostenibles para Chile? Y partamos al revés, partamos por Isabela, si es que ya terminó de taladrar la persona. Sí, no están taladrando, así que a ver si me dura los 2 minutos de intervención. Mira, también en la línea de lo que decía, y de seguro otras visiones van a salir en la conversación, pero yo creo que tenemos que avanzar también en incluir en la discusión a más sectores. No basta con encerrarnos, y algo por ahí que alguna vez me dijo alguien muy sabio, es que hoy día tenemos un problema en Chile, y es que no podemos sentar a economistas a hablar con personas del ámbito climático ambiental. Volvieron a taladrar. Entonces, mientras todavía eso cueste demasiado, mientras no podamos sentar a hablar a los sectores que tienen que discutir eso, y eso también con una visión de participación ciudadana que nosotros desde Zeus Chile creemos que tiene que ser una participación activa y temprana de la ciudadanía en general, pero si no juntamos a los sectores y si la ambición climática no logra permear y no logra ir más allá de a quienes nos gusta el tema, estoy segura que en este panel y en todos quienes estamos segurísimos que necesitamos más ambición, de una u otra manera, con unos u otros caminos, y ahí podemos tener diferencias,
pero todas y todos coincidimos en que necesitamos más ambición. La cosa es cómo convencemos a aquellos que todavía no están tan convencidos o que todavía tienen otras prioridades. Y creo que esa discusión es un desafío tremendo y es un desafío que requiere que se articulen muchísimos sectores y que yo lo digo así ahora en 2 minutos, pero que es un desafío tremendo y que es un desafío a largo plazo también, y ahí requiere mucho de cómo se concibe y cómo se construye la política pública en el sentido más amplio. Entonces, cómo se incorporan las visiones y cómo logramos comenzar a conversar con quienes no están tan convencidas y convencidos. Sobre todo cuando el tema toca lo económico, yo creo que ahí es uno de los desafíos más grandes que siempre hemos tenido y que sin duda todas y todos en este panel nos hemos enfrentado de una u otra manera. Totalmente. Gracias, Isa. Francisco. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Yo creo que siempre este tipo de situaciones como las crisis ofrecen también oportunidades, y Chile tiene inmensas oportunidades. La verdad que no me preocupa mucho el tema de dónde queda Chile rankeado dentro de este indicador, donde sale al parecer bastante mal parado, pero claro, hay que afinar los temas metodológicos ahí para poder tener una conversación un poco más pareja o una comparación más efectiva. Y dentro de las oportunidades que hay, Chile puede transitar de manera más rápida a una economía donde su energía sea más limpia. Y también tiene otro activo muy potente. Chile es un capturador neto. Tiene un potencial enorme en su naturaleza, y creo que es un activo que hay que cuidar. Y se puede también potenciar porque tiene una serie de otras ganancias, no solamente en materia de captura de carbono, sino que también en toda la biodiversidad que está ahí existente, el valor que tiene, los servicios ecosistémicos que provee y su relación con las comunidades locales. Una cosa interesante que vi a propósito en el indicador es que ustedes están abordándolo también con temas relacionados con género, con comunidades locales, indígenas, que eso me parece tremendamente relevante cuando hablamos de sustentabilidad. Me parece que un avance también el tema de la ley de cambio climático. Y volviendo al punto que había mencionado en mi intervención, hay espacio grande para poder tener mejores instrumentos de precio del carbono, que son una medida que es complementaria a otras, es una herramienta potente. Lamento los gritos, pero tengo unos enanos chicos que están ahí luchando detrás de esta puerta. Son las condiciones que nos da la pandemia. Y ahí el trecho es amplio, como había mencionado. Falta, por supuesto, voluntad política. También hay que afinar algunas cosas para saber dónde pega ese impuesto, a quién le pega. En el caso nuestro, principalmente son las generadoras eléctricas, las carboneras. Pero hay que ver también qué pasa a través de los contratos que se tienen con las carboneras para ver finalmente quién paga ese impuesto. Pero perfectamente podríamos estarlo subiendo y generar también otro tipo de instrumentos. Hoy día tenemos offset también en la reforma tributaria, y pudiésemos avanzar a otro tipo de mecanismo. Creo que eso, hay oportunidades, Chile la tiene. Dentro de las iniciativas en las que yo apoyo está una iniciativa que se llama Climate Teams, que precisamente lo que trata de hacer es acelerar este tránsito en países que tienen la posibilidad, porque tienen las condiciones institucionales y la oportunidad de poder acelerar la descarbonización. Así que, bueno, eso. Muchas gracias, Gabriela, por la pregunta. Gracias a ti, Francisco. Seguimos con Maisa. Sí, muy brevemente yo diría de que estoy completamente de acuerdo con Isabela. La próxima vez que se presente este índice deberíamos tener a alguien del Ministerio de Hacienda comentándolo. Eso es un desafío que hemos tenido hace mucho tiempo. Yo creo que han habido avances, sobre todo con la coalición de ministros, la creación de esta coalición de ministros de Hacienda por la Acción Climática, que Chile ha liderado, de hecho, pero siempre nos quedamos, yo creo que con la sensación de que para el Ministerio de Hacienda esto sigue siendo todavía un tema menor, y quisiéramos que lo viera no como un tema menor, sino como un tema estructurante para los próximos 30 años, como lo es. Muchas gracias, Maisa. Y seguimos con Marcelo. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. En la misma onda de la Maiza, bueno, primero que todo, tenemos una recuperación verde que realizar. Y yo sé que se ha trabajado, ¿no es cierto?, para poder tener un compromiso de 30% de este volumen sea asociado a una recuperación verde en cuanto a lo que es infraestructura. Pero tenemos que profundizarlo y eso más bien es tarea de DIPRES, porque cada presupuesto tiene que ser un presupuesto climático y tiene que tomar el riesgo que estamos viendo acá en serio. Si realmente le interesa ese crecimiento a largo plazo, si le interesa el ingreso a largo plazo, tiene que tomar y actuar de acuerdo a ello. Esto no es algo que se resigna en un par de seminarios que hacen una vez al año. Esto es todo. Acá se juega el crecimiento a largo plazo del país y se tiene que abordar con la misma seriedad. Pero también la clase política entera, porque por lo mismo también ha habido la semana pasada se legisló para cerrar las termoeléctricas a carbón al 2025 y están en su derecho. Quizás yo habría estado apuntando al 2030 y más bien pensar en las políticas que se requieren anexas. Pero ese mismo Congreso que vota unánimemente para eso, vota unánimemente para rebajar el impuesto específico. Entonces acá alguien tiene que ser el adulto, en el sentido que las decisiones tienen que ser coherentes, no se puede ser amigos de todos. Hay decisiones que afectan a algunos y no a otros, y hay que tomarlas, y los que no están legislando, los que no están reclamando por impuesto específico son los niños que están por desarrollarse su vida en un clima mucho más adverso. Entonces, yo creo que es lo que falta, que tomen en serio. Esto, yo sé que mucha gente lo toma en serio así como para la retórica. ¿No es cierto? Van al Congreso, dicen lo importante que es todo, todos los sectores, pero yo creo que todavía les falta mucho a la clase política, al Poder Ejecutivo y al Legislativo, de realmente hacer la pega, hacer la tarea. No estar para la foto de cerrar las termoeléctricas, que al mismo tiempo para la foto bajar el impuesto específico. Eso no es coherente. Y lo que falta es, para cerrar eso, el impuesto específico tiene que mejorarse y al mismo tiempo se pueden hacer todos ciertos ajustes para poder evitar los aspectos regresivos, no ser ingenuo con respecto a cómo fue, por ejemplo, Francia, en que sube esto pensando que solamente los ricos ocupaban auto cuando se equivocaron, y en Chile podemos cometer el mismo error. Hay que hacer ajustes a las personas de menos recursos para ajustar esos impuestos y el impuesto verde tiene que subir. No puede ser que el país que también es presidente de la coalición de liderazgo del precio del carbono no haya actualizado ni tocado el impuesto que sabemos su falla, que ha envejecido mal, pero que partió muy bien y han pasado 7 años. Entonces no puede ser que a los 7 años, en plena crisis climática, con la falta de financiamiento para programas sociales, con una brecha fiscal importante, no hayamos echado mano a un impuesto verde que, en vista de las modelaciones, no va a quitar crecimiento, sino que va a gatillar más empleo y inversión. Así que, como dice Kristalina Georgieva del FMI, estos impuestos no son destructores de empleo, son creadores de empleo. Así que hay que empezar a avanzar en eso. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, volvemos a Alfonso. Tu comentario final, por favor. Sí, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a los panelistas. La verdad que es muy interesante poder escuchar las distintas visiones desde la academia, desde agrupaciones de jóvenes, desde también el análisis económico que nos ofreció Francisco. Mi reflexión final es que yo creo que todos coincidimos en que hay grandes oportunidades y esas oportunidades hoy día requieren de instrumentos para poder materializarse. Y yo lo que recomiendo es que podamos revisar una propuesta que presentó hace muy poco tiempo el Ministerio de Hacienda con apoyo del BID y en el marco de un trabajo que es de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, que es una hoja de ruta para poder desarrollar una taxonomía de finanzas verdes en el país. Yo creo que lo más importante es que nos pongamos de acuerdo qué es verde. Una vez que eso lo definimos, lo validamos, podemos también empezar a movilizar recursos hacia esos proyectos. Eso lo experimentó el país con la emisión de los bonos verdes soberanos, lo que también, más allá del monto, más allá de las emisiones en sí, lo que está haciendo es mostrarle al mercado. En Chile, miren, hay un interés tan grande a nivel internacional por investir en este tipo de proyectos que es necesario que se fomenten aún más. La demanda fue cerca de 13 veces superior a la oferta que había para emitir estos bonos. Entonces, hay un camino ahí. Hay un camino que lo tiene que recoger también el mercado nacional. Y por supuesto, se ha avanzado también en esa línea. Lo mencioné cuando decía el trabajo que ha hecho la CMF. Se tienen que incorporar los riesgos de cambio climático en los procesos de toma de decisiones estratégicas de quienes están movilizando las finanzas del país. Se hizo también con la Superintendencia de Pensiones. Entonces,
yo también, recogiendo lo que decía Isabela sobre los procesos participativos, yo los invito también a que puedan participar en la consulta pública que se está desarrollando hoy día está en proceso de consulta pública, la estrategia climática de largo plazo. Es importante poder contribuir a tener esta visión que supere los ciclos de las administraciones. Esta es una visión al 2050. Entonces creo que es súper importante que nos sumemos porque también tiene un componente y tiene una línea que es sobre financiamiento. La estrategia climática a largo plazo tiene que también visualizar cómo se van a mover las finanzas para poder acompañar estos objetivos de ser carbono neutrales y también más resilientes. Entonces, yo con eso quisiera simplemente agradecer el espacio e invitarlos a participar en la estrategia climática a largo plazo, a dar sus opiniones, a reflexionar en ese espacio y también a valorar lo que ha hecho el sector financiero a través de esta mesa público-privada de finanzas verdes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Y bueno, ahora vamos a volver a Sandra para que, bueno, tenga su derecho a réplica también. Y también para que responda algunas preguntas. Hay un par de preguntas acá en el chat. No sé, Sandra, si quieres que te las lea o ya las viste. Ok, dale, Sandra. Muchísimas gracias. Primero, de verdad, muchísimas gracias a todas y todos. Sin lugar a dudas, desde el punto de vista de investigación, creo que quienes se dedican a hacer investigación saben de los retos cuando tienes que recaudar información de tantos países, de tantos niveles, no es sencillo, pero les agradezco muchísimo por todos los insumos que seguramente vamos a estar considerando para la segunda edición del índice, que más que el número, como ya lo mencionaban aquí, el objetivo es analizar estas trayectorias, analizar dónde están estas áreas de oportunidad, estas brechas y justamente identificar, bueno, cuáles pueden ser esas políticas. También una suerte de intercambio de buenas prácticas, ¿no? Porque hemos identificado cosas que están avanzando en algunos países que pueden ser replicables en otros, entonces también es parte de este proceso. Quería comentarles tres cosas. Lo primero es que sí invitamos al Ministerio de Finanzas, de Hacienda, con quienes esperamos vamos a tener una conversación, no pudieron participar, pero esperamos tener una conversación para presentarles el índice. También hemos recibido comentarios de parte del Ministerio de Energía, con quienes también nos vamos a reunir pronto. Entonces decirles que, bueno, nuestro objetivo es pues, como ya bien lo decían, es hacer cada vez un ejercicio más robusto y tratando de acercar a aquellos actores que no siempre están sentados en estos espacios. Quería clarificar un punto sobre el alcance del índice y que está muy asociado a la parte de las definiciones. Mencionaban que, por ejemplo, hay subsectores, consideramos algunas áreas etiquetadas, pero mencionaban que por qué no considerábamos otros subsectores. Analizamos el sector ambiental en general y de ahí, digamos, hicimos varias, digamos, especificaciones, pero en los futuros índices vamos a desagregar un poco más de información en materia de bosques, digamos, para tratar de hacer un zoom out a algunos de los datos que se analizaron. Y justamente decirles que la razón por la que analizamos en esta edición aspectos etiquetados es precisamente por lo que ustedes acaban de mencionar, que no existe una definición, ya no digamos internacional, no hay una definición de lo que es financiamiento climático, financiamiento sostenible. Entonces quisimos analizar ciertas tendencias en algunos de los sectores más importantes, en este caso el sector energético, el sector ambiental y los sectores asociados a manejo de desastres. Quiero compartirles que estamos analizando también el sector agricultura, el sector transporte, en donde no siempre es tan sencillo identificar estas inversiones sostenibles de aquellas que no lo son, ¿no? Entonces es una cuestión, como ya lo mencionaba Alfonso, a veces de ir proyecto a proyecto, lo cual se hace, ¿no? Estos datos más, una minería de datos un poco más robusta, que por supuesto, digamos, es una aspiración, no siempre es sencillo. Ya hablaban ustedes del caso de la desagregación de datos para algunos países, es todavía un poco más complejo, pero hemos observado que en algunos países la desagregación de datos se ha hecho inclusive a través de sistemas, plataformas virtuales en donde la desagregación de datos y de hecho la actualización del gasto público se hace diaria, ¿no? Entonces es una cosa muy interesante de algunos espacios como se ha avanzado. Entonces en ese sentido decirles que bueno, el objetivo es robustecer, integrar otros sectores, algunas otras variables, pero quisimos empezar con estos, sobre todo aquellos que son, digamos, que en donde no hay tanto debate, ¿no? Eficiencia energética, energía renovable, claramente hay un impacto en cuanto a emisiones
se refiere, pero claro que hay otros sectores que son cuestionables y como ya lo decían, creo que una de las grandes oportunidades es esto de generar una taxonomía que dentro del país haya como este consenso y que por lo tanto se pueda ir trabajando, ¿no? Pero yo creo que el objetivo del índice es identificar estas trayectorias, cómo ha ido evolucionando esto en los años y bueno, en el GFLA que hemos hecho análisis de presupuesto por muchos años, pero esta vez pues lo hicimos para 21 países, entonces tratando como de ver también estas áreas de oportunidad, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho le agradecemos mucho a Alfonso, quien nos había dado algunos insumos previamente y estamos totalmente considerando varios de los insumos, por ejemplo, esto de la información de los ingresos sostenibles, meternos más a los BURS y a las comunicaciones nacionales como fuentes de información primaria de los países receptores, lo cual nos parece fundamental y eso lo vamos a implementar desde ya, que nos parece una manera mucho más adecuada de medir esa parte. Entonces, muchísimas gracias por ello. Y Francisco tocaba el punto de la efectividad. Yo creo que no hay punto más importante que la efectividad. Ciertamente lo más difícil de medir, ya a nivel de financiamiento internacional, en el contexto del Standing Committee de las Naciones Unidas se ha hablado mucho de cómo medir la efectividad y es un tema irresuelto, pero que está evolucionando y que yo creo que ese va a ser el punto nodal que tenemos que analizar hacia adelante, ¿no? Cómo garantizamos que ese peso asignado o ese realmente está teniendo un impacto en cuanto a reducción de emisiones, reducción de vulnerabilidad y bueno, creo que hacia allá hay que avanzar 100%. Espero que se logre en los próximos años. Y finalmente, comentar lo que mencionaban ya Maisa e Isabela sobre la parte de la transparencia y que también Marcelo lo comentó. Yo creo que las oportunidades son enormes. Yo creo que para el caso de Chile, y yo les aseguro que como investigadoras, desde un punto de vista objetivo, no esperábamos, digamos, también vimos los resultados y nos llamó mucho la atención y más bien lo que estamos buscando es como pues eso, ¿no? Una conversación de qué información hace falta y puede ayudar, como ya lo decían, independientemente de esta herramienta, puede ayudar a la toma de decisiones y a que otros actores en el país pues se informen más de todos estos temas. Así que hay un tema de transparencia que sin lugar a dudas es muy, muy interesante y muy importante, ¿no? Para quienes quieren acercarse a la información en materia de cambio climático. Y cierro diciendo que el objetivo también en cuanto a mejores prácticas, también vamos a compartirles un pequeño documento que estamos compilando justo de algunas cosas que hemos visto que funcionan bastante bien en algunos países y ver, ¿no? qué cosas podrían generar ahí como una suerte de intercambio. Entonces, no me queda más que agradecerles de verdad, Alfonso, Marcelo, Maisa, Francisco, Isabela, por sus insumos, por su trabajo. Creo que los avances que ha hecho Chile son innegables y pues esperemos que podamos capturar toda esta información en las próximas ediciones, pero sobre todo pues ponernos a su disposición para seguir la conversación, si podemos apoyarles en los procesos de taxonomías, esta parte de los impuestos, que es algo que estamos también impulsando como reformas ambientales en otros países, así que cuenten con nuestro apoyo y también felices de seguir la conversación con todas y todos ustedes, porque creemos que esto solo es, como decíamos, detonar un poquito algunas conversaciones, admirando todo lo que están haciendo y ver en qué podemos ayudarles. Así que no me resta más que agradecerles a nombre del jefe LAC y de todas las organizaciones que trabajamos en esto y agradecerle también a Gaby por todo el trabajo y pues vamos a seguir apoyándoles en lo que podamos. Así que muchísimas gracias por su tiempo y bueno, dejo a Gaby para que cierre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, agradecemos nuevamente a nuestro panel y a Francisco, a Isabela, a Maisa, a Alfonso, a Marcela, por estar aquí, por todos sus comentarios muy valiosos. Y yo quisiera cortito cerrar con algunas reflexiones y un poco recogiendo todo lo que se ha dicho aquí, con algunos elementos que creo que desde la mirada de FIMA o de la sociedad civil de alguna manera podrían ayudar a cerrar esto. Creo que definitivamente ha pasado mucho desde 2019, mucha agua bajo el puente, como decimos, desde una COP25, desde la emisión de bonos soberanos, desde muchísimas iniciativas, hasta un proceso constitucional que nos viene en el futuro, la ley de cambio climático, que comentaba Maisa, la NDC nueva de Chile, y por lo tanto tenemos definitivamente muchas oportunidades de incluir muchas de estas recomendaciones, entonces estamos con una herramienta muy valiosa y sin duda que los otros elementos que ustedes han comentado también hay una oportunidad de incluir todo esto.
todos estos datos que tan relevantes que son para la acción climática. Pero también me parece importante considerar las sinergias que pueden darse con otros procesos, y algo mencionaba Isabela, vamos a seguir insistiendo con una herramienta que es el Acuerdo de Escazú, que como sabemos es un acuerdo regional, que es muy valioso, que impulsó nuestro país y que sin duda habla de transparencia, habla de acceso a la información en estas materias también, y de que la información esté de manera fácil y accesible para la ciudadanía, y de eso estamos hablando hoy día. Estamos hablando también de datos abiertos. Chile también participa de la iniciativa para el gobierno abierto, y hay que mencionar que hemos estado trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente para tener en el 5º plan de acción, incluir ahí un compromiso sobre financiamiento climático, finanzas sostenibles, y ahí también nos ha estado ayudando Sandra a efectivamente tener un mecanismo, un sistema de reporte, verificación de finanzas sostenibles. Así que, y que no mire solamente estos egresos o gasto público, sino tener esta mirada más amplia. Así que yo creo que es importante mirar estos otros espacios, y yo creo que hay que rescatar el valor de este índice, nos da una foto mucho más completa, como digo, y también creo que pone algo que decía Isabela, que es incómodo cuando hablamos de plata, de gasto, también de lo que recibimos por industrias tales como la minería, eso incomoda, pero también hace un llamado a hacer una transformación de nuestra economía, de nuestras finanzas, y también eso sin duda es una oportunidad de recibir también cooperación, a recibir más ayuda para transformar entonces nuestras finanzas a que sean más sostenibles, y por lo tanto ayudar a ir cambiando este modelo. Así que yo creo que estos son datos valiosos y que sin duda van a ayudar a una transformación, como digo, como decía Marcelo, una recuperación verde, sostenible, como queramos llamarle, pero algo mejor, a que ayude entonces a nuestro clima y a nuestro medio ambiente. Así que bueno, sin más, no, yo creo que ya estamos justo en la hora, estamos súper puntuales, nadie podría creer que estamos en Chile, pero es así, son las 11:30, terminamos a la hora. Agradecer nuevamente a quienes nos acompañaron, a quienes se conectaron, a Sandra, bueno, todo el equipo que estaba acá atrás, ahí en los controles. Muchas gracias y bueno, que estén muy bien.